conozco personas en el cual en ese momento no era la persona más adecuada para yo unirme. Empiezo a ver otro panorama como tal y eso pues conllevó conflictos en mi vida. En mi vida personal, yo viviendo con mi papá, surge un cambio drástico en el aspecto de que mi papá ve las cosas que no van corriendo correctamente. Y mi papá siempre, a pesar de ser católico, tuvo la creencia de irse a consultar a Mesa Blanca. Alberto, vamos a San Juan y te voy a presentar una señora para que te consulte porque la situación no está bien. Una de las cosas que me marcó bien grandemente, una noche estábamos reunidos, un grupo, habían unos babalaos y estaba yo, ya yo me consideraban ya parte del grupo. Llegó una noche en que me dijo, vamos a arriar, vamos a darle de comer alguita. Yo le digo, ¿y ese santo? Me dice, sí, ese santo es Satanás. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Dios me hizo libre por aquí por Maranata 911 TV. Y también no olvides suscribirte al canal, revisitar el contenido. Siempre le hacemos mención de esto porque sabemos que hay gente que posiblemente trabaja en estos horarios donde sale este contenido, pero puedes revisitar cada uno de los episodios de Dios me hizo libre. Es necesario que testifique lo que Dios unió del narcotráfico al altar, entre otros. En nuestra página de YouTube busca Héctor Delgado y vas a encontrar todo el bloque de contenidos. Pero también aquí en vivo con nosotros a través del canal 1. Y la gente que está en radio, no nos olvidamos también que nos sintonizan también. Un saludo para ustedes. Una edición más, nos gozamos en compartir con ustedes experiencias, testimonios, vivencias de gente que, como siempre digo, en su vida llegó Dios justo a tiempo y marcó un antes y un después. Y hoy llegan hasta aquí, hasta Maranata, para contarnos lo que Dios hizo y cómo Dios los hizo libres. Y hoy nos acompaña un siervo del Señor, amigo Alberto José Hernández. Te bendiga, Alberto. Amén, amén. Dios bendiga. Dios te bendiga, Miguel. Dios bendiga a Vi que está en medio vuestro también. Dios bendiga a todos los televidentes, a todos los radioescuchas, que así mismo vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Amén. Qué bendición tenerte aquí y me gozo porque anteriormente en otro foro compartimos un extracto de tu vida para compartir con otras personas, pero hoy quisiéramos nuevamente y para una nueva audiencia a través de televisión y a través de redes, radios que nos escuchen lo que Dios hizo en la vida de Alberto. Pero para llegar a ese punto queremos conocer, Alberto, de dónde naces, dónde creces, cómo era ese entorno de esa niñez y tu vida en esa época, tus comienzos. Ok, pues nada, Miguel, ¿qué te puedo expresar? Yo nací en el área de Atorrey, la barriada Las Monjas, conocida cerca a lo que era en la calle Chile, calle Popular, esquina Popular, es decir, cerca a lo que era antiguamente Las Gladiolas. Mis padres nacidos y criados allí. Mis padres se superaron en esos aspectos y asimismo se trasladan a Carolina. ¿Okay? Es decir, en Carolina, pues fue el mayor entorno que tuvimos con relación al crecimiento, la niñez. Estuvimos parte de nuestra niñez en Carolina, parte de nuestra adolescencia y adultez. Vivimos en el área de Villa Carolina, como tal, en la calle 72, cerca a una famosa panadería que hay por allí, que se llama Fernández Bakery, en el cual entonces allí nos desarrollamos, estudiamos en el área como tal, en Antonio Cabrera y después de eso en la América Luz Calderón en Carolina. Y terminé mis estudios como tal en el área de Atorrey, en la Juan Ponce de León, famosa Escuela Superior Juan Ponce de León en Atorrey, en el cual allí estamos cerca a muchos residenciales, muchos barrios como tal, pero allí entonces culminó como tal. Lo que es área académica. Es correcto, lo que es el área académica en
en el entorno con relación a la escuela superior. Y esa época, ¿cómo veía los ojos de Alberto ese tiempo? Esa niñez, adolescencia, esa Pues vida. fíjate, fue una adolescencia en el cual doy gracias a Dios que dentro de mi niñez, mi adolescencia, mis padres eran profesionales como tal. Realmente teníamos todo en ese aspecto. Nos suplían lo necesario, es decir, teníamos como tal todo. Fue una niñez alegre, no te puedo decir que fue sufrida, fue una niñez alegre como tal y dentro de ese entorno, pues como tal nos desarrollamos. Éramos 3 varones, es decir, yo soy el mayor de todo. Tengo un hermano intermedio y tengo un hermano menor que está vivo. El intermedio, pues más adelante podríamos estar expresando referente a ese hermano mío. ¿Había alguna fe, una creencia en esa época? ¿Conocías de Dios o cómo estaba, cuán cerca o lejos existía el nombre de Dios? Pues fíjate, en mi casa sí se trabajaba y se conocía de Dios. Realmente mis padres perseveraban en la iglesia católica. Como tal, tradicional, es correcto. Nos desenvolvimos dentro del criterio como tal de iglesia católica. Consumimos varios sacramentos. Dentro de la iglesia católica se consideran lo que se llama sacramentos dentro de, y así mismo me bauticé en la iglesia católica. Después de eso hice la primera comunión. Cuando hablas de consumir sacramentos, para quizás el público que no conoce mucho de la lingüística de la iglesia católica. Ajá. Eso es un tipo de estudio, un conocimiento. Ok, en base a la tipología de la iglesia católica, Claro. A medida del crecimiento, el ser humano va pasando unas etapas en el cual entonces ellos consideran de que entonces hay que hacer una serie de sacramentos para prevalecer como católico, fidedigno, fiel, practicante dentro de, y como tal, pues se da inicio. Ellos consideran que el pecado original, pues es lo primero que hay que cubrir como tal, y por eso se desarrolla el primer sacramento, que es el bautizo. Es decir, a corta edad se bautiza la persona. Después de eso, en el crecimiento ya de niñez, 10, 11 años, ya entonces adquiere conocimiento, empieza a trabajarse entonces en una escuelita donde te dan catecismo para entonces tú coger la primera comunión, que es por primera vez donde tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, lo que se llama la hostia. Es lo que ellos preparan, y después de eso, ahí en etapas de crecimiento hay otros sacramentos en el cual, como la confirmación, se realiza la confirmación, después nuevamente se reconfirma. Si vas a contraer matrimonio, llega el proceso de matrimonio, pues eso es otro sacramento, el matrimonio. Sí, que son como diferentes etapas. Son diferentes etapas dentro de la vida para tú ser como tal, ser fidedigno dentro de la iglesia católica y estar en el orden que ellos establecen. En tu mente en esa época, ¿verdad? Que sabemos que son quizás un tipo de creencia diferente a la de actual. ¿Le veías sentido a eso? ¿Lo tomamos algo como serio o normal? Pues fíjate, llegó un momento que sí me adentré porque empecé a conocer, me interesó. Empecé a conocer dentro de la iglesia católica todo cómo se movía cada cosa. Y dentro de, pues entonces vi motivador integrarme y fui partícipe dentro de la iglesia, fui monaguillo, que eso, monaguillo es la posición que ayuda al sacerdote dentro de una misa, es correcto, lo asisten, el lavado de manos, cuando va a consagrar el vino y el pan, tenemos una serie de... Son varias funciones. Son varias funciones que se realiza como tal. Y seguí adentrándome, estuve prácticamente como hasta los 12 años, por allí 10, 11 años estuve
ejerciendo como tal y me compenetré en otros grupos de la Iglesia Católica en el cual asistía a retiros y estaba bastante íntegro, bastante íntegro. Pudiéramos decir entonces que es que ahora que no tienes el conocimiento, era que en ti había un hambre de servicio. Es correcto. Y en ese momento, obviamente, como predominaba esa fe en tu hogar, es así. pues tú entendías que lo correcto era servir. En esta fe. Eso es así. Y era verdad que quizás más adelante Dios redirige a lo que es correcto. En la actualidad ejerce. Pero eso era como que dentro de todo. Dentro de esa etapa de edad, consideraba, porque pues así mismo tuve el privilegio de estudiar en un colegio católico también, en el cual entonces nos inducen realmente a asistir a la iglesia. Era como tal requisito para el colegio, un colegio de monjas. Es decir, y estuve en ese ámbito y entonces como tal perseveré dentro de y como tú expresas, ese sentir de servir, es decir, pues estuvo siempre en mí presente. Y sí, que de una forma u otra, hasta 12 años y esa edad, el tema de Dios, de fe, de servicio a otras personas, te era atractivo. Es correcto. Te llamaba. Había algo que te llamaba. Eso es así, me llamaba, es correcto. Sí, recuerdo que hasta el sacerdote vio como tal en mí y trató de como separarme, como monaguillo, veía potencial. Es correcto, veía cómo yo trabajaba y cómo yo lo hacía, y dentro de vio como tal la seriedad que yo asumía con relación a eso, y varias ocasiones se me acercó el sacerdote de la iglesia, recuerdo yo en aquel entonces, y me mencionó para ver si siguen en los caminos. Es correcto, me decía, siguen estos caminos para que llegues al seminario, es decir, y te separes para Dios y seas sacerdote. No todo el mundo realmente pues es recomendado para el sacerdocio, porque es difícil como tal, se hacen unos votos y dentro de pues te separas completamente para Dios, pero estaba en ese camino, en esa etapa de vida, estaba en ese camino. Y traigo esto y me es interesante que lo desglosáramos en esta introducción, porque de una forma u otra todo el mundo tiene Dios un propósito con las vidas, con cada persona, y el enemigo va a intentar desde temprana edad de hacer de lo que es real, tergiversarlo para llevarlo a su propósito. Es correcto. Porque el hambre de servir, el deseo de servir, el propósito en ti de ser de bendición no solo para ti, sino para otros, es una inquietud que viene del cielo. Eso es así. De Dios para ti con un propósito. Amén. Y Satanás trata de tergiversarlo y llevarte quizás hacia otro camino. Eso es así. ¿Qué cambia? ¿Que abandonas o te diriges a otra cosa que cambió ese interés? Pues sí, pues realmente tengo que expresarte que sí. Ya uno adquiriendo más conocimiento y entrando en edad, mi papá y mi mamá se divorcian, es decir, vengo de un matrimonio disfuncional, en el cual, como tal, muchos hijos pues se quedan con su mamá y todo lo demás. Mi mamá reintentó nuevamente rehacer su vida con otra persona. Yo pues tuve choque con esa otra persona y dentro de entonces decido en esa separación irme a vivir con mi papá. Es decir, son cosas que a lo mejor se pregunta cómo surge, pero dentro de sí yo fui uno de los que decidí irme a vivir con mi papá y empecé una vida diferente, es decir, aparte. Me aparto en ese momento, ya dejo de asistir a la iglesia, empiezo a buscar otros mundos como tal. Te mencioné anteriormente que tenía 2 hermanos. Mis hermanos también vienen en crecimiento como tal, pero se quedaron bajo el techo con mi mamá en ese aspecto, y yo empiezo entonces a vivir, a hacer otra vida. Ya entonces tengo que aprender otro tipo de circunstancias. Somos 2 varones dentro de un hogar en el cual entonces necesito asistir a mi papá, ayudarlo, trabajar con eso. Ya
tengo que aprender a cocinar, tengo que aprender a planchar, tengo que empezar a lavar ropa, es decir, empiezo a coger... empezando a crear una persona independiente dentro del bajo. Dentro de correcto, ya entonces tengo que aprender a hacer otro tipo de cosas como tal, porque entonces había que... una sobrevivencia, es decir, Claro. cuando estoy en esa etapa, y dentro de, pues, va cambiando todo el panorama, va cambiando realmente... en ese momento conozco personas en el cual como tal no son las más en ese momento no eran las personas más adecuadas para yo unirme, pero entonces empiezo ya yo a ver el mundo y el mundo en el aspecto del baile, de la fiesta, del jolgorio, la bebelata, entré en cosas delictivas como tal, de joven, es decir, empiezo a ver otro panorama como tal y eso pues conllevó conflictos en mi vida. Así que de ahí pues descubre al irte con tu papá un mundo distinto. Distinto, es correcto. Aquella formación inicial. Y un mundo, vamos, que a esa edad posiblemente 16 años por es correcto, ¿verdad? Es correcto. Es atractivo. Eso ¿Sabes? es así. Hablando como una persona lejos de Dios, es interesante, es atractivo el mundo, la fiesta, la alegría, uno ve felicidad temporera, pero uno ve una felicidad falsa. Superficial, que dice, por aquí yo puedo quizás canalizar las frustraciones que a veces uno no se da cuenta, pero una ruptura en un hogar es correcto. Trae. Marca. No solamente se separan dos personas, se la hace una familia, porque ya hay 3 hijos de por medio y seguramente esa separación, por las razones que hayan sido, como quiera, marcan, porque tú no estás viendo una pareja que se rompe, tú estás viendo a papi y mami que se separan. Eso es así. Esa separación en tu vida, Alberto, ¿qué significó? Pues fíjate, yo en ese aspecto, lo primero que pienso en ese aspecto es la ruptura, es decir, mi papá, mi mamá, como tal, ya realmente ya es otro mundo, ya entonces dejo de compartir, completamente me aíslo, completamente de la casa de mi mamá. Tuve un tiempo que no visitaba, no sabían de mí, posiblemente en la misma calle veía a mis hermanos como tal, y por allá era, es correcto, por allá era que los veía y posiblemente nos saludábamos, todo lo demás. Ya mis hermanos iban en crecimiento, ya yo me di por enterado, estaban entrando en un mundo también no correcto, es decir, ya también estaban haciendo uso de sustancias controladas. El menor, el hermano mío del medio, como tal, después a la edad prácticamente como de algunos 14 años, también decide venir a vivir con mi papá. Estudia, pero cae en un panorama no muy agradable, es decir, cae en la adicción, como tal. Cae muy profundo. Bien profundo, por decirlo, quizás en tu aspecto, tú comenzaste a hacerlo como social. Eso es así. Pero él cae bien profundo con relación a eso. Empiezan a pasar unas etapas como tal, un desarrollo no agradable dentro de la familia, empiezan problemas, mi hermano del medio como tal empieza a dar un poco de problemas como es a nivel judicial, entonces cambia el entorno completamente. En mi vida personal, yo viviendo con mi papá, surge un cambio drástico en el aspecto de que mi papá ve las cosas que no van corriendo correctamente y mi papá siempre, a pesar de ser católico, tuvo la creencia de irse a consultar a Mesa Blanca, el espiritismo. Es correcto. Y entonces, como tal, un día me llama y me dice, yo le cuento todo lo que está pasando y él está viendo y me dice, Alberto, vamos a San Juan y te voy a presentar una señora para que te consulte porque la situación no está bien, no está corriendo. La situación es que yo dije, bueno, yo nunca he experimentado qué es esto. Ya él sabía, pues porque él buscaba como tal, pero yo ese mundo no lo conocía como tal.
Él no lo había dado a descubrir, no se había abierto con nosotros con relación a eso. Y yo empiezo a que buscar. era practicante en ese aspecto, pero silencioso. Era callado, es no correcto. sabía Eso es así, él hacía sus cosas. Y dentro de ahí yo conozco ese mundo. Yo conozco el mundo con relación a lo que eres espiritismo. Y dentro de llego a aquella persona en el cual me consulta, yo veo cómo es la movida dentro de, y supuestamente saca de mí las maldades que habían y alegorías que yo estaba cargando. Dentro de entonces no fue la primera vez, después de eso acudí en otras ocasiones. Cuando empiezo a acudir más frecuente para consultarme, resulta ser, esta señora me indica de que yo tengo un cuadro espiritual, de que yo vengo a servir, yo vengo a trabajar dentro de la obra espiritual. Y yo digo, que haciendo una pausa en eso ahí, volvemos al inicio de aquel deseo de aquel niño con ese anhelo de servir. Es correcto. Cómo entra al catolicismo, Eso es con así. esa hambre, se encamina, le gusta el servicio. Los líderes religiosos de esa época ven en ti ese interés, Es también correcto. te quieren encaminar. Pero sucede algo en el camino que frenó eso. Eso Ahora es así. llegas ahí. Yo sé que esto es un mundo bien profundo. Es correcto. Y quizás necesitaríamos en otro momento del Eso es episodio. así. Pero para darle que sea una información lo más simple que puedas hacerlo. Porque la santería, el espiritismo, el palerismo, todas son Eso es así. diferentes. Es correcto. Pero Son el diferentes espiritismo se enfoca en qué. Pues el espiritismo como tal, el enfoque es trabajar, entre comillas, como se dice, positivamente trabajar con relación a deidades en el cual posiblemente se adhieren a ti en maldad, y como tal el espiritismo lo que hace es trabajar con eso para alejar eso de ti. Es decir, pero entonces existe una facultad dentro de que entonces tú usas tu cuerpo para alejar todo eso. Es decir, tú levantas de la persona lo que hay, lo pasas a través tuyo. Como lo filtras. Como lo filtras a través tuyo. Y como tú tienes unas deidades que te protegen, esos son los que realmente levantan el espíritu malo, lo llevan supuestamente a unas escuelas espirituales como tal, y dentro de la persona entonces queda libre de eso. Después de eso se le hace unas recomendaciones de baños y otro tipo de cosas para que entonces la persona se mantenga. Y eso es lo que consta el espiritismo. Entonces ahí ven en ti, pero obviamente una vez más el amigo tratando de tergiversar. Eso es así. Tu potencial. Es y te correcto. dicen lo que me estabas diciendo. Eso es así. Empiezo a trabajar, Miguel. No tan siquiera eso, empiezo a trabajar en el espiritismo, porque dentro de esta señora después yo empiezo entonces, le hice caso a esa voz como tal de que venía a trabajar y todo lo demás, y sigo conociendo otras personas que están dentro de ese ámbito, y como tal me invitan a trabajar. Resulta ser, yo me sigo adentrando cada vez más en el espiritismo, monto mi altar, monto todo, empiezo a hacer las cosas como deben ser, me sigo adentrando correspondiente a eso, y dentro de empiezo a trabajar. Entonces ya no es yo consultarme, ya es entonces yo me adentro. Así que no lo hacías para ti. Para mí, yo empiezo, es correcto, yo empiezo a consultar como tal, pero dentro de siempre hay un detalle en el cual uno guardaba un recelo, porque aquí dentro de lo mismo se presta para hacer cosas buenas como que cosas malas. Es decir, se trabaja a la misma vez. Hay cosas que se empiezan a hacer, claro, y yo empiezo a descubrir cosas y yo, por ejemplo, no veía bien algunos aspectos y te puedo brindar ese ejemplo. No, y indirectamente me respondiste una pregunta que te iba a hacer. Si en ese gran paso que comienzas a dar, no sentías como que estoy trabajando para Dios o no. Eso es así, porque yo en cierto momento pensaba, oye, entré en esto porque supuestamente vengo a ayudar, pero se ven cosas que, por ejemplo, damas en el cual pues posiblemente se relacionan con un caballero, dentro de hay una relación amorosa,
cuando de repente entonces vienen buscando una brujería para amarrar a ese caballero. Cuando me doy de cuenta, esa dama no es esposa de él. Esa dama simplemente es la, como dicen, la chilla. Ujú. Es decir, entonces tú rompiste un matrimonio, tú rompiste posiblemente una relación samarital, metiéndote tú por el medio, y ahora tú vienes a buscar brujería para Hacer un bien para ti, entonces para amarrar. destruyendo. Exacto, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y empiezo a darme de cuenta de ese tipo de situación, pero no obstante, ya entonces estaba bien adentrado, ya conocía mucho mundo, Ujú. ya yo consultaba, ya tenía un pueblo que increíble, ya me buscaba en mi forma de ser, como estar relacionándome a nivel interpersonal con las personas, le agradaba realmente como yo trabajaba. Y dentro de ese templo donde yo estaba, como tal, esa misma persona, esa misma madrina me lleva a la santería, Miguel. Wow. Me lleva a conocer supuestamente un santero en el cual era su padrino. Y cuando yo llego allí, independientemente me relaciono, rápidamente conozco las personas, conozco su esposa, empiezo a relacionarme y da la situación en que como tal me consulto con aquel babalao y como tal meses después ya yo estaba también metido en la santería. Y la santería es otro ámbito, Ujú. es un ámbito en el cual se trabaja de otra manera, es otras deidades en el cual se creen. Eso es religión yoruba, viene de Nigeria, viene de otros organismos. Como tal, es otra potencia, es otra maldad bien grande, y me compenetro con aquella persona también a trabajar. Que también vio en Que, ti, quizás influenciado por la maldad que operaba en eso es ellos, así. un Un potencial. potencial, vio como tal, empezó a enseñarme, empecé a aprender a hablar yoruba, como tal empecé a hablar nigeriano, es decir, para comunicarme con esas deidades. Empiezo a adquirir, tengo en mi cuerpo marcas en el cual empiezo a adquirir santos, porque el camino del santero es recibir. Mientras más deidades tú recibas, Y supuestamente más refuerzos, que más... traducido para nosotros como correcto. gente de fe, mientras más puertas le abres al enemigo, más Correcto. legiones entran en ti y más dominio le das al enemigo a que haga contigo una marioneta. Eso es así, lo que quiera. Pero obviamente en el lenguaje Pero de la dentro santería, para ellos piensan que realmente eso crecimiento. era crecimiento, pero se adquieren montones, te puedo decir, de santos dentro de ese camino. Y así mismo iba recibiendo, pero más adelante este personaje, como digo yo, Cambió babalao, automáticamente me llama. Y ya entonces empiezo a adentrarme como tal, me empieza a dar conocimiento. Hasta ese punto, para continuar Ajá. ahí, y hago esta pregunta, ¿verdad? Ujú. Para el beneficio de, ¿seguías tú pensando que estabas encaminado en esa religión para hacer un bien? Bueno, en ese aspecto siempre trabajaba pensando el bien, pero encontré que en todo camino que tú entras existe la maldad. Y ahí también existía la maldad. ¿Por qué? Porque a la misma vez que tú trabajabas con santos que posiblemente son para la defensa, para que las personas tengan defensa y ayuden, entre comillas, porque son demonios que siguen atándote cada vez más y legiones que siguen atándote. Como tal, existía también el hacer brujería. ¿Por qué? Porque esto entra en una competencia, Miguel. Me di de cuenta que esto entra en una competencia porque hay otras casas también, como le llaman. Hay otros sitios en el cual se trabaja la brujería. Que quieren ser más grande que el tuyo. Correcto. Y si aquellos jalan más clientela en el mundo y están en el mundo y son más fuertes, empiezan las casas a tirar brujería, y dentro de yo viví ese tipo de condición, porque donde yo estaba automáticamente era una casa que tenía mucho auge, iba mucha clientela, creían en ese babalao cubano, y como tal yo ayudando y haciendo cosas. La brujería es inmensa. Ujú. Y el mundo espiritual, Miguel, es real. Es real. La maldad es real.
Y es porque cuando se trabajaba una brujería se le daba sangre, porque la santería entonces parte de las condiciones en el cual hay que hacer sacrificios. Y aquí tú matas animales, tú matas los mismos palomas, tú matas gallos, tú matas cabros, tú matas tortugas. Es decir, todo lo que te pide el santo, la sangre que te pide el santo, automáticamente tú la das. Y obvio. Hasta un tipo de consagración, en cierto modo, porque no hace mucho un amigo, Natanael, estuvo contando su testimonio aquí y le decía, mira, aquí si tú querías poder tenías que ayunar. Como hace muchos cristianos, había que hacer, adentrarse en el mundo y cogerlo en serio. Y eso realmente, el ayunar es cuando ya tú entras más profundo, porque eso es ya cuando te entregas el alma a Satanás. Es decir, que ya ahí entras en otro tipo de cosas, porque sigues adquiriendo poder, pero poder en cuanto a las deidades de Satanás. Y fíjate que, y te tomo ese punto ahí, porque quizás no has visto el testimonio de Natanael, y exactamente para que la gente vea que es la misma línea y la misma realidad, él me decía eso. Sí. Que él decía, como yo entregué, pues entonces yo tenía que entrar en una consagración. Entregó el alma. Si yo iba a ir a hacerle daño a una persona o a un pastor o una iglesia, yo tenía que trabajar con las deidades para entonces prepararse para poderlo hacer. Alberto, en esos pasos que estaba dando y esos escalones, ¿llegaste a darte cuenta que Dios trataba de intervenir, en frenarte para que entraras ahí? Hubo momentos en el cual sí, entré en reflexión porque estaba tan adentrado. Lo mismo en el espiritismo, me gustó más la santería. Ya estaba a punto de ir a Cuba para entonces jurarme mi santo en mi cabeza. Es decir, hacer los ritos que se hacen, las ceremonias que se hacen, que por cierto son ceremonias costosas. Esto de santería, esto de espiritismo son cosas costosas en el cual, porque la consulta vale, después los materiales que te mandan a comprar para hacer la brujería, para hacer todo lo demás, todo eso cuesta. Los animales en la santería, eso es increíble, más lo que tú pagas por la mano de obra, como decimos, para que el público pueda entender. Claro. La mano de obra que se cobra por hacerlo a favor tuyo, para el beneficio tuyo. Es decir, todo esto cuesta, pero sí entraba en unos momentos de reflexión en el cual posiblemente pensaba, pero yo llegué para hacer bien y aquí se hace de todo. Es decir, aquí se destruye. Es decir, porque tuve momentos que había que hacer una serie de cosas, ritos y arrear y como tal para tirarle a otras personas. Es decir, yo decía, wow, donde yo he llegado, tan alto que he llegado, como te digo, a punto ya de coronar el santo. Supuestamente yo era hijo de un santo de Batalá. Y como tal, de ahí entonces yo tenía que estar unos días, lo que se llama unos días en cautela, es decir, escondido. Y de ahí entonces me hacían una celebración para ver entonces si yo iba a cruzar a ser babalao. Es decir, que lo que me faltaba en la pirámide como tal era nada para llegar a ser sumo pontífice. Es decir, Alberto, y te pregunto, y en parte te agradezco, porque eres de los pocos que conozco que comparten este testimonio, y tú siempre lo hablas con toda la franqueza y con toda la tranquilidad, porque obviamente hoy actualidad sabemos en quién creemos. Pero hay gente que se limita muchas veces y no hablan ciertas cosas por ciertos temores a repercusiones. Y para la gente que nos escucha, lo que estás escuchando quizás te está cautivando, pero este varón, todo esto que está diciendo, es para que entiendas que sí es real. Como decía anteriormente, esto es real. Es real. El enemigo la tiene en serio contra la iglesia, y la iglesia tiene que ponerse de la misma manera. La iglesia tiene que trabajar con eso, realmente, porque los ataques constantes a las iglesias, eso es inmenso. Y te lo puedo decir y puedo dar... te puedo testificar en cuanto a eso, que se hacían obras en contra de la iglesia. Realmente se trabajaba, se hacen obras, se tiran animales. Es decir, la iglesia tiene que estar todo momento tomándolo en serio. En serio, porque esto es real. La guerra espiritual no lo tomen a liviano. Es decir, la guerra espiritual constantemente está
esto está trabajando en la intemperie, no lo vemos posiblemente, pero hay una guerra inmensa. Eso es que a veces la gente quizás, o la iglesia, tú estás escuchando y ay, hoy siento una opresión, ay, vi un celaje. Eso es así. Ay, y a veces la gente lo deja tan superficial, pero no sabes tú que posiblemente hay un grupo de sacerdotes o una gente con esa creencia que ese día decidió hacerle daño a la iglesia. Eso es así. Y tú dices, ay, qué opresión, un dolor de cabeza que no me deja predicar. Y es que hay algo operando mayor detrás. Yo recuerdo, te digo, mira, una de las cosas que me marcó bien grandemente, una noche estábamos reunidos, un grupo, habían unos babalaos y estaba ya yo me consideraban ya parte del grupo. A pesar de no ser babalao, estaban todos ellos, y de repente había un santo que mi padrino nunca destapaba, ese santo realmente, y yo me daba curiosidad, pero a todas estas, si él no me da entrada a conocer, yo realmente no, con todos los conocimientos y lo que compartíamos, ese santo siempre estaba tapado. Llegó una noche en que me dijo, vamos a arriar, vamos a darle de comer albita. Yo dije, albita. Arriar para efectos Arriar, para efecto para que el público conozca. Arriar es preparar como tal una ceremonia en el cual vamos entonces a regar pólvora, porque la pólvora, que es lo mismo que se usa en los proyectiles de las balas, todo lo demás, eso se consigue. Y dentro de eso le llaman full en ese mundo. Y como tal, cuando uno prende pólvora, eso es, a eso se compra como tal, se le echa hueso, porque aquí se trabaja de todo, Miguel. Claro. Nosotros teníamos hueso humano, hueso de todo, porque así es que se hacen los ritos. Y ese hueso humano que quedó a lo mejor, o quien profanó una tumba y lo consiguió, posiblemente ese mismo tiene la creencia que sale por ahí para allá, loco, y sin idea ese espíritu, atacar a quien se está mandando, es correcto. Y dentro de esa noche estábamos preparando ese organismo, y cuando estamos preparados para eso, él destapa aquello y me dice el nombre por primera vez. Y yo le digo, Albita. Y yo le digo, pero ¿y ese santo? Y me dice, sí, ese santo es Satanás. Y digo, ¿cómo? Y me dice, así mismo, Satanás. Y yo le digo, pero explíqueme cómo es posible que nosotros estamos, y ahí entré en conflicto. En conflicto, y me busqué una candela con él. Claro. Porque entonces estamos sujetos a trabajar. Entonces él me explica, la explicación que me dio fue, yo como babalao tengo que recibir el mal también. Yo recibo a la misma vez, a través que recibo santos del bien, o recibo santos para resguardar, guerreros. Por ejemplo, nosotros teníamos un santo, yo tenía un santo que se llamaba Odé, que aquello era una potencia. Tenía montones de santos más. Tenía un santo que se llamaba Osain, que era un santo tipo la palería, más o menos, para en defensa. Pero en verdad eran malicias, pero bien grandes. Y entré en una, y ahí él me explicaba que había que mantener una balanza. El balance. Supuestamente estábamos en el bien y nos proyectábamos para el bien, pero cuando el negocio se ponía flojo, arriábamos el mal, para que así mismo se regara el mal en el mundo. Para ustedes mismos. Para entonces llegaran a la casa a consultarse y buscar dinero. Y yo decía, pero ¿cómo es? Eso es un bestseller. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Si nosotros vinimos. Y entonces entré en este conflicto yo interno, porque entonces, espérate, yo he aprendido todo esto desde que vengo, porque todo esto ha transcurrido muchos años. Claro. Han transcurrido muchos años y yo vengo preparando y buscando como tal para ayudar y entonces... Estoy trabajando para Satanás. Exactamente, entonces estoy trabajando y adquiriendo conocimiento para el enemigo, porque hay que mantener una balanza. Es decir, me explicaba él, y yo he recibido de todo, y aquello era tapado todo el tiempo, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y él me decía... Pudiéramos decir que tus ojos ahí fueron
abierto. De verdad que sí, de una manera que Comenzó Dios ahí Sí, yo decía, pero es que no puede ser, esto realmente no es posible. Es decir, él me decía, tú callado, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Y olvídate de eso. Y como tal, lo hicimos, porque lo hicimos ese día. Y le dimos sangre. Tú sabes que la sangre, para efectos de nosotros, hoy en día es vida. Es vida. La sangre es vida de Cristo. Es decir, Dios dio su sangre por nosotros. La derramó. Eso, Cristo. Y entonces, pero pues En para ese efecto mundo. de eso, en ese mundo, la sangre le está dando vida, le está dando de comer. Es decir, como nosotros decíamos, y así mismo sale a hacer lo que se le mande. Y yo decía, pero es que es imposible. Eso a mí me creó un trastorno. Y créeme que me costó separarme de la situación. Para llegar porque el tiempo sé que sí, que el alcanza. tiempo es correcto. Este mundo ofrece conocimiento, poder económico y virtudes. Sé que no solo te consultaba gente común. Es correcto. ¿Verdad? Que lo que puedas abundar sobre eso. Te puedo decir, Miguel, que dentro de la santería abundó un pueblo. Tenía un pueblo en el cual, y mayor aún con los santos que yo tenía, realmente me buscaban personas para casos de justicia. Era lo más frecuente. Tanto personas en el mundo, en el cual como tal eran delincuentes, delictivos como tal, lo que llamamos hoy gángster como tal, que están en el trasiego, narcos que vienen, no sé, viene un barco de allá para acá, necesitamos poner una venda y me buscaban como tal para hacer una brujería, oye Miguel, y me puedes creer, el demonio obraba a favor de eso, es decir, porque personas que pasaban de Vieques, de La Mona para acá, de Culebra para acá, es decir, ellos le llaman la Isla Grande aquí a donde nosotros estamos, estando en Vieques, todo más, eso es un trasiego inmenso y como tal quedaban bien. Quedaban bien. Ahí tú descubres el poder limitado de Satanás para poder cautivar a esa gente en esa creencia. En esa creencia como tal, yo te puedo hablar y venir en un barco como tal, yo con mi bastón, tocando completamente el bastón, boom y boom, yo dando constantemente en el piso para que todos esos rituales no los vieran. Y en un televisor, como se usaba antes, que era de caja, 52 pulgadas, lleno de cosas delictivas. Y me puedes creer que los perros olieron todo el mundo y pasaron, mi hermano. Es decir, cosas increíbles como tal, pero a lo que me expresaste, llegué a tener políticos dentro del ámbito del gobierno como tal, en el cual se consultaron. ¿Es correcto? No voy a mencionar realmente nombres, pero te puedo decir, hoy en día hay personas dentro del Senado de Puerto Rico, dentro de la fortaleza, y te lo digo firme, dentro de la fortaleza y el Capitolio, la legislatura de Puerto Rico, en el cual trabajan grandemente. Hay muchos, Miguel, te puedo decir muchos, pero muchos que trabajan la santería y creen en la santería, y eso está metido dentro del gobierno de Puerto Rico. Lo difícil, lo engañoso de esto es que ese poder limitado de Satanás, que reprendemos en el nombre de Jesús, logra cosas visuales. Es correcto. Y ese es el atractivo de las personas que quieren eso es lo que cosas que se resuelvan al momento. Y ese engaño es que persuade a la gente. Es correcto. Y confunde. Alberto, es que esto está como para parte 2. Vamos a tener que sentarnos en la mesa para agendarlo. Se te abren los ojos con aquel momento cuando dicen, pero estoy sirviendo a Satanás. Es así. Yo me aparto realmente un tiempo. Yo me aparto un tiempo, empiezo a buscar como tal respuesta. No encontraba respuestas al momento. Había siempre algo que latía en mi corazón buscando como tal, y yo decía, pero no me cuadra esta situación, de verdad. Yo pienso que
estoy tan metido y de verdad como hay un vacío que no llena esto que estoy haciendo, porque posiblemente lo monetario, el conocimiento que tengo, las personas, el nombre, las personas con que me relaciono, posiblemente son, pero había un vacío dentro de mí como tal. Me aparto un tiempo, meses, que no iba a la casa de mi padrino, me llama, y yo, no, mira, es que está pasando esto en mi trabajo. A todas estas, yo como tal era empleado, era servidor público. Por muchos años trabajé en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Dentro de todo esto relacionaba, es decir, trabajo, dedicaba ese tiempo como tal. Y pero había algo, un vacío dentro de mí. Y surge que un día me invitan a un retiro. Me invitan a un retiro de lo que es el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Ajá. Es un movimiento bien diferente a la Iglesia Católica normal, tradicional, en el cual el cura lee la palabra, predica, todo lo demás, todo el mundo escucha, nos levantamos, nos paramos, decimos el credo, nos sentamos, se cantan alabanzas. Tiene cierta similitud con lo que ocurre con un culto devocional pentecostal. Es correcto, es decir, pero como tal, empiezo a conocer estas personas carismáticas, en el cual empiezan a alaban al Señor, glorifican al Señor. Que no es común en el catolicismo en el catolicismo, es correcto, y eso es una rama del catolicismo en el cual se ha desarrollado hoy en día, pero no tiene mucha aceptación dentro del catolicismo a nivel de Roma y todo lo demás. Es decir, por su forma de proceder. Pero me gusta, es decir, y fui a este retiro. Y para hacerte un cuento largo corto, en este retiro, ya culminando, ellos crean como un ámbito de familia, es decir, y tus familias te van a recibir después de tú estar separado 3 días en un retiro. Pero hay que tener una seguridad y una certeza como tal de que el retiro, no pasaste por el retiro en vano, sino fue efectivo en ti. Y empiezan a hacer unas preguntas clave dentro de ese retiro. Y dentro preguntaron, ¿y quién deja a sí mismo las cosas y los artefactos que tienen puestos? Y yo dije, wow, de verdad que este retiro a mí me impactó. Me quité mi pantalla. Una pantalla mi mamá me había regalado muchos años, un diamantito, oro, 14. La entregué y la dejé en una bandeja. Siguen ellos entonces trabajando con una serie de preguntas hasta que llegan al punto. Aquellos espiritistas, y cuando llegaron a ese punto y tocan esa fibra, yo dije, ay Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Y te digo, entré en una encrucijada, yo dije, wow, yo dejé en mi casa un altar, yo dejé en mi casa montones de cosas, calderos, montones de cosas, y ahora estas personas están pidiendo que yo entregue mi creencia. Exactamente, ¿qué yo hago? Pues Miguel, ¿tú sabes qué? Que algo me impulsó y yo me levanté. Yo me levanté y dije, yo entrego. En aquel entonces eso se hacía delante del Santísimo. Los católicos creen en poner una hostia mucho más grande. Ajá, dentro con destellos de oro. Correcto, sí. Con un destello. Y ahí es que profundizan como tal, y dentro ante el Santísimo, esa es la representación de Cristo. Y yo me levanté y dije, yo voy a entregar, olvídate. Yo voy a entregar a punto de nada. Como tal, yo voy a entregar. Y me levanté, Miguel. Me atreví a levantarme. Y me dijeron, arrodíllate y vamos a orar. Y yo allí lloré, que tú no tienes idea. Sentí como una liberación inmensa. Sentí como que salía de mí montones de cosas que realmente estaban oprimiendo a lo mejor mi ser, mi espíritu. Y dentro ese es el primer paso que doy correspondiente a eso. Terminé el retiro, me fueron a buscar, todo lo demás. Miro el altar y todo lo demás, pero entregué ya todo espiritual, pero todavía tengo lo material acá. Y en ese aspecto, entonces llamé a un sacerdote y le dije,
como tal, que viniera a buscar todo eso. Cuando aquel sacerdote entró a aquel cuarto y vio todo aquello, Miguel, eso fue, a mí me dio gracia porque no se atrevía a coger las cosas. Y me decía, muchacho, tienes que bautizarte. Me decía, tienes que bautizarte. Aquí mira un exorcismo. Sí, porque mira, ¿cómo es posible que tú tengas aquí carabelas? Yo tenía quinyumba, yo tenía cosas, montones de cosas. Entonces, estaba bien adentrado. Yo estaba bien adentrado. Yo tenía todos los santos, estaban marcados con sangre, calderos, cosas increíbles que aquel señor vio. La situación fue que las espantaste el cura. ¿Cómo? Me decía, hay que bautizarte otra vez. La situación es que seguí perseverando en el grupo carismático, pero entonces estaban distantes ese grupo donde yo asistía y volví y me aparté. Volví y me aparté. Como tal, estuve un tiempo, volví nuevamente a la iglesia y estuve el vaivén. El vaivén y todo lo demás. ¿Hasta qué? Hasta que entonces conozco a esta dama, empiezo a convivir con ella, me mudo como tal ya oficialmente a convivir con ella en el área de Barraza, el área de Camino Real se llama el sector, como tal en el área de Barraza, la carretera 945. Empiezo a convivir con esta dama y da la casualidad que yo saliendo de mi patio a 10 pasos yo tengo una iglesia. Una iglesia pentecostal cristiana en el cual se alaba al Señor, se glorifica al Señor. Y dentro de ello no estaba yendo en ese momento a ninguna iglesia. Yo estaba pasando unos momentos bien difíciles en mi vida porque me aparto de todo eso. Eso viene con un ataque inmenso. Yo vivía con un ataque inmenso. Tengo problemas en mi trabajo. Que es como decir el efecto rebote de eso es así, haber abandonado. Mi mamá luchando con un cáncer, mi papá luchando con un cáncer, mi hermano preso, es decir, porque mi hermano cayó en la parte más baja como tal de ese aspecto. Y yo entonces entro en esa encrucijada, entro en ese aspecto en el cual a mí me tenía en unas condiciones, entro en una depresión inmensa. Tengo esa iglesia y escucho como tal, en aquel entonces la iglesia tiene aire actualmente, pero a través, cuando no tenía aire, escuchaba el culto, escuchaba que aquel pastor decía, vecino, Cristo te ama. Gloria a Dios. Vecino, Cristo te ama. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué impacto? Ya yo estaba sintiendo. Mi suegra asiste a esa iglesia, empieza a hablarme de Dios, yo a todas estas... Reacio. Sí o no, como tal, es correcto. Mi suegra iba, me visitaba a mi casa, yo estaba bebiendo, a veces cogía una meta inmensa y ella, como quiera, estoy orando para que tú, oye, y empieza a impactarme esa situación, empieza a impactarme, Miguel. Y un día me di a la tarea, en una invitación que me hizo mi suegra, me di a la tarea de llegar a la iglesia. No me atrevía, veía a todo el mundo arrodillándose. Y yo decía, wow, ¿cómo trabajan esto? Otro día después hicieron otro tipo de actividad y vi que se pusieron una manta. Y yo decía, wow, ¿y para qué es esta manta? Y me preguntaba muchas cosas, pero dentro de ya Dios estaba trabajando conmigo. Dios estaba trabajando conmigo como tal. Y dentro de seguía asistiendo, no había hecho profesión de fe. Visitabas la iglesia como tal, cogía los cultos. Ya le perdí el miedo a orar, me arrodillaba a orar, entonces ya, igual como lo hacía todo el mundo, empecé a aprender, empecé a escudriñar la palabra, empecé como tal. Y un día, Miguel, resulta ser un 16 de mayo del 2018, me invitan a un retiro en el monte. Cuando estamos separados en el monte, aquel retiro, hubo un manifiesto inmenso del Espíritu Santo. Sentí una situación que yo no me podía aguantar. Yo decía, ¿por qué tengo estas ganas de llorar? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Porque, bueno, a pesar de los problemas, pues uno afrontaba la situación, pero como tal, ¿qué me pasa? ¿Por qué estas ganas de llorar? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué estoy viviendo esto? Yo no tenía la respuesta al respecto, pero
aquel retiro, aquellos cánticos y aquello era otra cosa. Estás rompiendo algo Es allí. correcto, estando en el monte separado para Dios, y resulta ser que aquel pastor hace el llamado. Y cuando hace el llamado, yo no sé qué fue lo que yo sentí de tal manera que alcé las manos y dije, yo quiero entregarme a Cristo. Aleluya, Miguel. Aquello fue una cosa increíble. Yo sentí en mi ser que se desprendía aquello que posiblemente había quedado en mí. Yo sentí otra persona diferente, caí arrodillado, caí y yo besaba con mi frente y con mi boca la tierra, llorando, las secreciones nasales, eso era inmenso, Miguel, una cosa increíble. Entregué mi vida a Cristo y ese momento nunca se me olvida. De verdad que sí. Llevo ya, Miguel, perseverando 14 años. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Me liberé. Hoy en día realmente esto que he narrado, esto que he hablado, que es mucho más profundo, posiblemente doy este testimonio, en muchas ocasiones lo he dado, en otras me limito realmente, pero Dios es inmenso, Dios ha sido trabajando. No hay otra cosa mejor que servirle a Cristo. Y esto no quiere decir que no va a haber situaciones, que no van a haber problemas, posiblemente que no vayan a haber condiciones en el cual, pero tú sabes que tienes una garantía. Gloria a Dios. Que es Cristo, Miguel. Dios me ha ido preparando de tal manera, Miguel, que hoy en día, en menos nada, lo que me hablaba una vez, se levantaba un vaso y me decía, a la prisa, y yo no entendía qué era aquello. Te quiero a la prisa, te quiero a la prisa. Llamados que hacían, me hablaban de ministerios, me hablaban, y yo no entendía, Miguel. Después, con el tiempo, se ha ido cumpliendo la promesa de Dios en mi vida. Yes. Y te digo que es una cosa increíble lo que Dios ha hecho. Y ese momento en mi vida, de verdad que sí. El pic de Dios me hizo libre. Amén. Una persona que dominó, en cierto modo, un mundo espiritual, que adquirió poder, dinero, conocimiento. Es así. Pero nada de eso pudo llenar. Nada de eso llenó. Lo que postrado en tierra, rostro en tierra Eso y lágrimas derramadas te dieron en un lugar donde no había fama ni nombre. No. Era tu corazón humillado. Eso es así. Y hoy en día realmente he aprendido eso. Y le quiero expresar a todos los que están viendo este podcast como tal. Es un engaño realmente lo que brinda esas alternativas. Hay veces que buscando esas alternativas lo que hacemos es enredarnos más. Como tal, yo le quiero decir que el mundo es profundo y cuando entras hay que tener mucho cuidado. Realmente porque el enemigo trabaja de tal modo que te va haciendo, te va preparando el camino, pero a la larga él vino a matar, a destruir. Es decir, que cuando todo y él dice eres mío y te revoca, realmente lo que hace es llevarte a las profundidades. Es decir, a tú como perderlo todo. Es incluso correcto. a riesgo de perder la salvación, que es lo más valioso. Sí, más valioso. Pero gracias a Dios hoy puedes decir Dios me hizo libre. Eso es así, Dios y hoy me estás hizo contando la bendición. Es correcto, creciste, lideraste en la misma iglesia, te desarrollaste, ¿verdad? Por lo que sé porque compartimos una temporada en esa iglesia. Eso y es así. no puedo evitar no llorar porque yo te vi llegar. Es correcto. Y hoy día, gracias al Señor, aún ya ejerces el ministerio y vas encaminando a ese llamado pastoral que hay en ti, creciendo en ese concilio que tanto amamos. O sea, la gente del concilio de la Iglesia de Dios Incorporada. Eso es así. Que son de mucha estima en nuestros corazones. Gracias, Alberto, por estar ahí con nosotros y contarnos este gran testimonio. Sé que el tiempo no nos da para hablar tanto más de lo que lo resumimos en lo más importante, que es que hay un poder sobrehumano que te puede hacer libre, que no es el que tú crees que te puede dar una solución efímera y pasajera. Es Cristo Jesús en tu vida que lo cambia todo. Y escuchaste la evidencia de un hombre de Dios que probó todo. Y cuando todo le falló, Cristo dijo, sigo aquí. Correcto. Y aquí puede llegar todo el mundo, es decir, Cristo
todo lo que pudo haber surgido en tu tiempo pasado, lo echa a las profundidades de Cristo de la mente. Correcto, queda uno, es un hombre nuevo, como tal, le importa de aquí en adelante, es decir, y Cristo es maravilloso, es bueno, todo lo que hace obra para bien. Amén. Todo lo que surja en la vida obra para bien. Propósitos grandes tiene Dios con muchos de ustedes que están viendo, con muchos de ustedes, así que se lo digo de corazón, el buscar métodos alternos para lo que estás viviendo posiblemente, padre de familia, madre de familia, hijos que están ahora mismo en ese desarrollo y conocen, entran en la pubertad y conocen realmente el camino, las presiones de grupo que te conllevan otras cosas. Yo te tengo que decir, viví todas esas etapas, pero hay uno que se llama Cristo, Jesucristo, que es el único que puede trabajar contigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sin nada más que agregar, ahí tienes esa gran reflexión final. Esto es Dios me hizo libre a través de Maranata Radio Ministry, a través de Maranata 911 TV, también a través del canal de YouTube. Dios me hizo libre.